Si recordamos, por favor, la última clase la finalizamos empezando a trabajar los distintos indicadores o medidas de posición centrales. Trabajamos, si recordáis, la media aritmética, la media geométrica y la media armónica, indicando que la fundamental, la primordial, la que nos preguntarán en mayor medida en el examen, es la media aritmética. Además, indicamos que la media aritmética tenía un pequeño problema, que era muy sensible ante valores extremos. Ante la presencia de valores atípicos se veía rápidamente distorsionada, rápidamente sesgada, ¿verdad? Para ello trabajábamos otros indicadores y uno fundamental será el que comentaremos ahora mismo en primer término, que será la mediana. Entonces recordemos, medidas de posición centrales. Ya estudiamos la media aritmética, la media geométrica y la media armónica, que las teníamos en la página 5 y principio de la página 6, si recordáis. Ahora trabajaremos también la mediana y la moda. Son los dos indicadores que nos faltan por comentar, las dos medidas de posición centrales que no comentamos en la anterior clase. Empezaremos comentando la mediana. Básicamente la mediana y la media serán los dos indicadores más recurrentes que veremos en general dentro de la estadística, dentro de estas medidas de posición centrales, ¿de acuerdo? La media, repito, es muy sensible, pero por el contrario la mediana es muy robusta, muy resistente ante la presencia de valores atípicos. El hecho que haya valores atípicos no influirá en demasía, no va a comportar distorsiones muy grandes de la mediana, ¿de acuerdo? A partir de aquí, conceptualmente la mediana corresponde al valor que deja por debajo suyo el 50% de los casos y por encima suyo el otro 50%. Es dicho valor la información correspondiente a la mediana. A partir de aquí, por favor, no penséis que la mediana es el punto central de la distribución en cuanto a valores. Si tenemos, por ejemplo, un examen donde la nota mínima es un 0 y la máxima es un 10, eso no quiere decir que la mediana sea un 5. La mediana corresponde al valor que deja el 50% por encima y 50% por debajo. Es decir, si tuviésemos, por ejemplo, 10 personas y... Bueno, tenemos 9 personas, por hacerlo más sencillo. Tenemos 9 personas, ¿de acuerdo? Y estas 9 personas sacan 8, un 0 y una saca un 10. ¿Qué ocurriría? Que en este caso la mediana sería 0, ¿de acuerdo? Sería el valor que deja por encima suyo el 50% y por debajo el otro 50% de los casos. Una vez visto esto, importante, para plantear la mediana, si tuviésemos, por ejemplo, un conjunto pequeño de valores, haríamos lo siguiente. Si hablamos de edades, 18 años, 18 años, 19 años, 20 años y 22 años. Para buscar la mediana, siempre ordenamos los casos y buscamos la información correspondiente al valor que deja 50% por debajo y 50% por encima. Pero más que hacerlo así, lo que haremos será plantear dos tipos de ejercicios, según si hablamos de variables discretas o hablamos de variables continuas o discretas con muchos valores. Para que lo entendamos bien, por favor, id a la página 6, parte inferior. Tenemos la siguiente información, la mediana. En primer término, antes de comentar los dos tipos que decía, si la variable es discreta o si por el contrario es continua o discreta con datos agrupados, tenemos un punto negrizo antes de nada, que nos dice que la mediana es una medida de tendencia central adecuada para datos que sean ordinales o para conjuntos de datos numéricos con valores atípicos, es decir, cuando la distribución sea asimétrica. Ahí es cuando generalmente trabajaremos más bien con la mediana y no con la media aritmética. Entonces, ¿cómo calcularemos la mediana? Para buscarla siempre trabajaremos bajo este concepto, n entre 2. La n es todo el número de individuos de la muestra entre 2 para buscar el centro, lo que decía anteriormente, ¿de acuerdo? Básicamente. Entonces, si la variable es discreta, tenemos dos opciones. Voy a plantear un ejemplo. Os planteo en primer término un ejemplo de variable discreta con pocos valores, que no esté agrupada, como puede ser el número de hermanos. 0 hermanos, 1, 2 y 3. En nuestro caso, no hay nadie que tenga más de 3 hermanos. Y planteo un ejemplo. 7, 3, 8 y 2, ¿de acuerdo? Tenemos en total 20 individuos. La frecuencia absoluta acumulada
n mayúscula sub i sería 7, 10, 18 y 20. Entonces tenemos dos opciones básicamente, que n entre 2 sea alguno de los valores que se dan en las acumuladas o que no haya ninguno. Primer caso, cuando n entre 2 sí que corresponde a uno de los valores correspondientes a la frecuencia absoluta acumulada. En nuestro caso tenemos 20 entre 2, que es igual a 10. Esto sería el primero de los casos dentro de la opción de variables discretas. Existe algún valor de la variable con frecuencia acumulada que es equivalente a n entre 2. En este caso se define la mediana como el punto medio entre el valor de dicha frecuencia absoluta acumulada y el siguiente. Es decir, cuando se dé un caso como este, para buscar la mediana, haríamos la media aritmética del valor que corresponde a la frecuencia absoluta acumulada de n entre 2 y el siguiente. 1 más 2, 3, entre 2, 1,5. La mediana sería 1,5, ¿de acuerdo? Si trabajamos con variables discretas y obtenemos esta información como aquí indicado. En el supuesto que no hubiese ningún valor que fuese n entre 2, por ejemplo, si esto fuese 1, esto fuese 9 y esto, por ejemplo, fuese en este caso 3, tendríamos 7, 8, 17 y 20. Por lo tanto, 20 entre 2 es igual a 10. Pero ahora no hay ningún 10 dentro de las frecuencias absolutas acumuladas. ¿Qué haremos? Nos iremos al valor donde traspasa el número 10, es decir, n entre 2. Sería aquí. Y esta de aquí correspondería a la mediana. El valor donde se traspasa la frecuencia absoluta acumulada de n entre 2 corresponderá a la mediana de nuestro ejercicio, ¿de acuerdo? Siempre igual, por favor, siempre de traspasa, no el que esté más cercano. Alguien puede decirme, este es más cercano, pero aquí no llegamos a dicho valor, por lo tanto, no trabajaremos con este, sino la mediana sería 2 en este caso, ¿de acuerdo? Así es como planteamos la información correspondiente a caso 1 y caso 2, en variables discretas. Pero a veces tendremos variables continuas o discretas con muchos valores y por lo tanto ahí trabajaremos con la información correspondiente a otro tipo de ejercicios, un poquitín más complicados. Por ejemplo, hablamos de la información de la edad. Tenemos de 0 a 20 años. Tenemos luego de 20 a 40 años. Otro grupo que tiene de 40 a 60 años. Y luego tenemos de 60 a 80 y el último grupo no hay nadie que tenga más de 100 años, ¿de acuerdo? En este caso, en esta muestra. Por lo tanto, a partir de estos datos, planteo las frecuencias absolutas. Todo esto es inventado, es para que se vea la información. Planteo, por ejemplo, 16, planteamos 24, 10, 32 y 18. Entonces tendríamos 16 y 24, 40 y 10, 50, 82 y 100. La muestra está formada por 100 individuos. Igual que anteriormente, hacemos n entre 2, en este caso 100 entre 2, que es igual a 50. Si hay algún valor que corresponde de la frecuencia absoluta acumulada a n entre 2, entonces la mediana, muy sencillo, será el valor superior del intervalo que estamos trabajando. En este caso, la mediana sería 60, el valor superior del intervalo que estamos trabajando. En cambio, en el supuesto que no se diese que la frecuencia absoluta acumulada fuese exactamente 50, por ejemplo, si esto fuese 14 y esto fuese 42, tendríamos la siguiente, no, voy a poner, esto era 24, esto fuese 20, por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Qué tendríamos? Tendríamos, bueno, voy a poner más 30, voy a poner, mirad. Tendríamos 40, 70, 82. Entonces, ¿qué haríamos? Igual que antes, haríamos n entre 2 y miraríamos la frecuencia acumulada superior al 50, la más cercana, pero mayor a n entre 2. Es decir, aquí tenemos que llegar hasta 40, aquí hasta el 70, aquí dentro estaría el 50, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estamos en este intervalo.
Pero una vez me encuentro ese intervalo, no puedo decir que la mediana va de aquí a aquí, sino que buscaremos el valor exacto. Y para hacerlo, aplicaremos la fórmula que tenéis en la parte inferior de la página 6. Pero repito, primero siempre haremos n entre 2 para buscar dentro de qué intervalo estamos trabajando. Entonces, una vez tengamos ya el intervalo, porque aquí es donde traspasamos n entre 2, sabemos que este es el intervalo y aplicamos la fórmula. Si os fijáis en la fórmula de la página 6, os empiezan planteando L subíndice I-1, que corresponde al inicio del intervalo, el primer valor del intervalo. A ello le sumamos n entre 2, en este caso muestra 100 entre 2, 50. Y le restamos la frecuencia absoluta acumulada anterior. ¿Veis que pone n mayúscula subíndice I-1? Esto es la frecuencia absoluta acumulada anterior del intervalo que estamos trabajando. Entonces 40. Y esto lo dividimos entre la frecuencia absoluta no acumulada de la categoría en cuestión, es decir, el 30. Frecuencia absoluta de la categoría en cuestión, 30. Y todo ello lo multiplicamos por la amplitud, que en este caso es de 40 a 60, que sería 20. Así es como se resolverá la mediana. Obtendríamos un valor, el valor obtenido corresponde a la mediana, ¿de acuerdo? Siempre, evidentemente, el que obtengáis es un valor que debe fluctuar entre el mínimo y el máximo del intervalo trabajado. Si no fuese así, es que algún cálculo he hecho mal, ¿de acuerdo? Una vez tenemos esto, indicar ventajas e inconvenientes. Principal inconveniente, que no intervienen todos los datos. Es una forma donde planteamos n entre 2, pero no estamos trabajando como si ocurría, por ejemplo, con la media, que trabajábamos con todos los datos. Aquí no se da esta circunstancia. Y como ventajas, lo comentaba al principio de la clase, que es un indicador que no se ve distorsionado por la presencia de valores atípicos, ¿de acuerdo? No es sensible ante valores atípicos. Y es un cálculo sencillo cuya interpretación es bastante rápida y fácil de realizar. Una vez tenemos esto, vamos a plantear dos ejemplos muy rápidamente para que entendamos bien cómo se tienen que resolver los ejercicios cuando nos pregunten por la mediana. Para ello, por favor, id a la página 7 del dossier, parte superior. En primer término, tenemos aquí, me preguntan, calcular la mediana del IVA de un conjunto de países. Importante, siempre ordenamos. Si es variable discreta, lo más conveniente es plantear los diferentes valores. Aquí tenemos, por ejemplo, opciones de valores. 0,06. ¿Cuántos países tienen un IVA de un 6%? Tenemos Bélgica, Holanda y Luxemburgo. 3 países. 0,07. Únicamente un país, que es Alemania. 0,16. Únicamente un país, que es España. 0,17. Únicamente un país, que es Portugal. 0,20, ¿verdad? Ya tenemos que solo tenemos un país, que es Italia, y 0,22, un país, que es Finlandia. 3 y 1, 4, 5, 6, 7, 8. Muestra está formada por 8 individuos. Perfecto. A partir de aquí, ¿qué hacemos? Planteamos siempre lo mismo. Variable discreta, pocos valores, n entre 2. Como es 8 entre 2, es igual a 4. Buscamos el 4. Si no lo encontrásemos, miraríamos en el punto donde se traspasa dicho valor. Pero aquí lo encontramos. Por lo tanto, ¿qué sabemos? Que en estos casos, para hacer la mediana, tenemos que hacer la media de 0,07 y 0,16. Es decir, la mediana será 0,07 más 0,16 entre 2. Por lo tanto, 0,23, entre 2. Por lo tanto, 0,115, ¿verdad? Sería en este caso 0,115. Así es como plantearíamos esta información en este caso. Una vez tenemos esta información, por favor, tenemos el siguiente ejemplo, el ejemplo 7. El ejemplo 7 es una variable, como veis, agrupada. Entonces, no planteamos esa información. Lo plantearemos como el caso de variable continua o discreta con datos agrupados. ¿Cómo se plantearía en este caso? Por favor, haríamos lo siguiente. Planteamos también la información de los distintos valores, que en este caso están agrupados por intervalos,
y tenemos la siguiente información. Tenemos de 10 a 15, de 10 a 15, seguidamente de 15 hasta 20, seguidamente de 20 a 25, seguidamente de 25 a 30 y por último tendríamos de 30 a 35. Una vez tenemos esta información, planteamos las frecuencias absolutas que ya me las indica el enunciado. Tenemos 3, 5, 7, 4 y 2. Y las acumuladas, 3, 8, 15, 19 y 21. La muestra está formada por 21 individuos. Por lo tanto, n es igual a 21 entre 2, 10,5. Si hubiese algún valor que fuese 10,5, el valor superior del intervalo correspondería a la mediana, pero no es el caso. Entonces buscamos donde se traspasa por encima de 10,5, tenemos este de aquí. Por lo tanto, en este intervalo es donde tendremos la mediana. Para buscar la mediana, ¿cómo lo hacíamos, por favor? El límite inferior, por lo tanto 20, más n entre 2, es decir, 10,5, menos la frecuencia absoluta acumulada de la categoría anterior, 8, entre la frecuencia absoluta de la categoría en cuestión, 7, multiplicado por la amplitud, que es de 20 a 25, habría 5. Así es como se busca la mediana, así es como resolveríamos este tipo de ejercicios, ¿de acuerdo? Os tiene que dar un valor que esté entre aquí y aquí, si no me equivoco aquí os da 21,786. Así es como trabajaríamos la información correspondiente a la mediana. Una vez hemos comentado la mediana, vamos a mirar el último indicador, que no son preguntas muy recurrentes, pero está bien que lo entendamos también, por favor, que es la moda, ¿de acuerdo? La moda, básicamente, es la categoría, si trabajamos con variables discretas, ahora lo explicaremos, con una mayor frecuencia absoluta. Tendremos también la información de los dos tipos de ejercicios. Si son variables cualitativas o cuantitativas discretas con pocos casos, es decir, no agrupadas, o por el contrario, si hablamos de variables cuantitativas o variables discretas agrupadas. Empezaré al principio. Una variable cualitativa o cuantitativa o cuantitativa discreta con pocos casos, no agrupada. Pongo el ejemplo de antes, número de hermanos, 0 hermanos, 1, 2 y 3 hermanos, ¿de acuerdo? A partir de aquí, tenemos la siguiente información, 7, 8, 2 y 3, ¿de acuerdo? En total, 20. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Cuando tengamos casos como estos, muy sencillo. Para buscar la moda es únicamente observar qué valor tiene la mayor frecuencia absoluta. En este caso, la moda es tener un hermano, porque es la que tiene una mayor frecuencia absoluta, ¿de acuerdo? Importante, la moda puede ser también bimodal, porque puede haber dos modas. Si esto fuese 8, por ejemplo, ¿de acuerdo? Si esto fuese 8, tendríamos dos modas. La moda sería tanto el 1 como 3 hermanos. Si tuviésemos aquí esto fuese 8, hablaríamos de trimodal. Tendríamos 3 modas, o 0, o 1, o 3. Y si esto también fuese 8, sería amodal. No habría moda, porque todo el mundo, todas las categorías tienen la misma frecuencia absoluta, ¿de acuerdo? Generalmente planteamos ejemplos con una moda, pero podría haber más, ¿de acuerdo? A partir de esta información, ¿qué ocurre? Que a veces también trabajamos con variables continuas o discretas agrupadas, como era el caso que planteaba anteriormente. Entonces, en este caso, tendremos que hacer igual que antes. Primero se va a determinar el intervalo modal, dónde se encuentra la moda, y luego haremos la fórmula correspondiente, parecido a la mediana. Pero para buscar el intervalo modal no buscaremos qué frecuencia absoluta es mayor. Imaginaos un ejemplo de edades, por ejemplo, que aquí tenemos gente de 0 a 5 años y tenemos 3 personas, ¿de acuerdo? Aquí tenemos gente que tiene desde 5 hasta 80 años y tenemos 8 personas. Claro, ¿qué ocurriría en este caso? Que si me fijase en las frecuencias absolutas, aquí hay más individuos.
pero el intervalo es mucho más amplio. Entonces, para buscar el intervalo donde estará la moda, tenemos que trabajar con la información de la densidad. Esto, si recordáis, lo explicamos ya en la anterior clase. Mirad, por favor, la información de la página 3, también lo comentamos en la página 4. La densidad de la frecuencia del intervalo. La densidad, básicamente, recordad que era la frecuencia absoluta entre la amplitud, ¿de acuerdo? Frecuencia absoluta entre amplitud. Entonces, lo que haremos será buscar qué densidad es mayor y cuando tengamos la mayor densidad nos iremos al intervalo correspondiente, pero buscaremos el intervalo que tenga una mayor densidad. A partir de obtener este intervalo, lo que haremos será buscar la información de la moda. ¿Cómo la buscaríamos? Con la fórmula que tenéis en la parte central inferior de la página 7, ¿de acuerdo? Que sería también el límite inferior, es decir, el inicio correspondiente a dicho intervalo, más la información correspondiente a, importante, la densidad acumulada, o la densidad, mejor dicho, de la categoría superior. Es decir, si aquí tenemos este intervalo, cogeríamos este valor de aquí, que es la densidad de la categoría siguiente, entre la densidad de la categoría siguiente, sumándole la densidad de la categoría anterior. Y todo ello multiplicado por la amplitud del intervalo. Así es como plantearíamos la información correspondiente a la moda. Miraremos un ejemplo también para que se entienda mejor, pero así es como se plantea este tipo de ejercicios, ¿de acuerdo? Una vez visto esto, inconvenientes. Pues lo que ocurría con la mediana, no intervienen todos los datos, ¿de acuerdo? Y como bien sabemos, puede no ser única, puede ser bimodal, trimodal, etc. Ventajas, cálculos muy sencillos y la interpretación muy sencilla. Igual que también que ocurría con la mediana, no hay sensibilidad ante valores atípicos. Para ver cómo se calcula, planteamos un ejemplo. Igualmente, aunque no sea sensible ante valores atípicos, es mucho más conveniente y utilizada la mediana que no la moda, ¿de acuerdo? Para buscar la información el ejemplo siguiente, vamos a mirar cómo lo resolveríamos. Mirad, por favor, la información del ejemplo 8. Tenemos aquí diferentes valores. Tenemos de 0 a 5, ¿de acuerdo? En este caso me plantean de 0 hasta 5. 5 abierto aquí. De 5 a 7. De 5 a 7. De 7 a 9. De 7 a 9 y de 9 a 10, ¿de acuerdo? Tenemos esta información. Las frecuencias son 15, 20, 12 y 3, ¿de acuerdo? Tendríamos en total 15, 35, 35 y 12, 47 y 3, 50. Esta es la información con la que estamos trabajando. Podríamos buscar también la información de la densidad, que sería 15 entre 5. 15 entre 5 es igual a 3. Seguidamente, podríamos plantear 20 entre 2 es igual a 10. Seguidamente, 12 entre 2 es igual a 6. Y 3 entre 1 es igual a 3. Esta es la parte fundamental, buscar la densidad, frecuencia absoluta entre la amplitud del intervalo. En este caso no hay duda que la densidad mayor sería 10. Aquí es donde está la moda. Y esta es la fórmula que ahora aplicaremos, ¿de acuerdo? Si hubiésemos tenido valores discretos, únicamente mirando la frecuencia absoluta sería más que suficiente. El límite inferior, 5, más la densidad del intervalo superior, 6, entre densidad de intervalo superior más el anterior, 6 más 3, y todo ello por la amplitud, que es igual a 2. Así es como buscaríamos la moda. Igual que ocurría antes, la moda debe fluctuar entre 5 y 7. Si no fuese así, es que algo hemos realizado de forma incongruente, ¿de acuerdo? Una vez visto esto, y ya para finalizar esta vertiente, antes de adentrarnos en las medidas de posición no centrales, vamos a mirar la parte superior de la página 8.
Como hemos comentado, a veces hay valores atípicos, outliers, que pueden distorsionar los indicadores o las medidas de posición central. Básicamente, como comentaba anteriormente, la media aritmética es un indicador que se ve rápidamente sesgado, distorsionado, ¿de acuerdo? Entonces, seguidamente tenemos un ejemplo, el ejemplo 9. Me dice calcular la media, la aritmética, la mediana y la moda de las siguientes edades. Entonces, calculadlo, no hay ningún problema, y luego me dice, ¿hay algún dato que distorsiona la muestra? Evidentemente sí. En este caso, vemos un caso claramente que es el número 80 que está distorsionando la muestra. Entonces, este individuo, el número 80, comportará básicamente una distorsión, un sesgo de la media. Por lo tanto, en este caso, lo idóneo sería si pudiésemos eliminarlo. ¿Qué dice? ¿Qué sucede si eliminamos los erróneos? Es decir, me están preguntando qué sucedería si eliminamos el 80. Como podréis comprobar, miradlo, la media se vería muy afectada y cambiaría mucho. En cambio, la mediana y la moda podréis comprobar cómo el efecto es mucho menor, ¿de acuerdo? Comprobad esta información, analizarlo bien. Si hubiese alguna duda de algún cálculo que sea, por favor comentádmelo, ¿de acuerdo? Pero ahora quiero estudiar ya la siguiente vertiente, que son las medidas de posición no centrales. Hemos mirado las 5 medidas de posición centrales, ahora nos centraremos en las medidas de posición no centrales. Para ello, básicamente, trabajaremos con los cuantiles. Dentro de los cuantiles diferenciaremos 3 tipos distintos. Para ello, voy a plantear una información muy parecida a la que he hecho cuando trabajábamos con la mediana. Hemos comentado anteriormente que la mediana era el valor que dejaba por debajo suyo el 50% y por encima el 50%. Es decir, con la mediana lo que hacemos es trabajar con un valor solamente que divide la distribución en 2 partes, por encima de dicho valor y por debajo de dicho valor. Ahora trabajaremos también con los cuartiles. Importante, cuartiles consiste en dividir en 4 partes, por lo tanto requerimos 3 cuartiles. El cuartil 1 deja por debajo suyo el 25% de los casos y por encima suyo el 75%. Evidentemente, siempre son complementarios, el espacio superior y el inferior. La mediana es equivalente al cuartil 2, es el valor que deja 50 por debajo y 50 por encima. Y luego tenemos también el cuartil 3, que es el valor que dejaría debajo suyo el 75% y por encima el 25%. La idea es extrapolable a cualquier otro tipo de indicador, como son los 2 siguientes. Deciles. Deciles consiste en dividir la distribución en 10 partes. Para dividir a 10 partes requerimos 9 puntos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el decil 1 dejará por debajo suyo el 10% y por encima el 90%. Y así cualquier decil. El decil 7 dejará 70% por debajo y por encima el 30%. ¿Qué decil es equivalente a la mediana y al cuartil 2? El decil 5, que dejará 50% por debajo y 50% por encima. El decil mayor es el 9, que deja 90% por debajo y 10% por encima de los casos. Y luego, por último, tenemos los percentiles, también denominados a veces como centiles. Percentil o centil. Los percentiles, básicamente, tendremos 99, porque dividimos en 100 partes. Muy sencillo, el percentil 1 dejará por debajo suyo el 1% y por encima el 99%. Y así con todos los percentiles. El percentil 43 deja por debajo el 43% y por encima el 57%. Así es como se plantean percentiles. Por ejemplo, el percentil que corresponde al cuartil 3 sería el percentil 75. El que corresponde al decil 9 sería el percentil 90. Es lo mismo trabajar o buscar el decil 9 que el percentil 90, ¿de acuerdo?
Una vez tenemos esto, ¿cómo se realizarán estos tipos de cálculos? Generalmente siempre nos lo plantean cuando estemos trabajando con variables continuas, con muchos valores, o, bueno, en general continuas o discretas con muchos valores, es decir, discretas agrupadas, ¿de acuerdo? Entonces, aplicaremos una fórmula parecida a la que planteábamos cuando estamos trabajando con la mediana. Mirad, para que todo el mundo lo vea bien, si tuviésemos, mirad que si tuviésemos una variable discreta, que es muy poco recurrente, pero voy a explicar como siempre los dos casos, si tuviésemos una variable discreta, como puede ser el número de hermanos, ¿de acuerdo? Tenemos esta información. Aquí tenemos 3, 15, 1 y 2, ¿de acuerdo? No, perdón. 1 y 1. Entonces tenemos en total, en este caso, 20 personas. Las acumuladas serían 3, 18, 19 y 20, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre, por favor? Si me preguntan en variable discreta por un cuantil, ya sea cuartil, decil o percentil, hacemos lo mismo siempre. Hacemos R por N entre Q, ¿de acuerdo? R por N entre Q. Básicamente, la Q puede plantear, si queremos, si hablamos de cuartiles, pues serían 4. Si hablamos de deciles, serían 10. Y si hablamos de percentiles, serían 100, ¿de acuerdo? Esto cuando hablamos de cuartiles, esto cuando hablamos de deciles y esto cuando hablamos de percentiles. Y la R será el cuartil, decil o percentil que estemos buscando. Si estamos trabajando con cuartiles, la R puede ser o 1, o 2 o 3, según si me hablan del cuartil 1, cuartil 2 o cuartil 3. Si hablamos de deciles, la D podría ser de 1 hasta 9. 1, 2, 3 hasta el 9. Y si hablamos de percentiles, la R podría ir de 1 a 99. Entonces, con este cálculo encontraríamos un valor e igual que ocurría en los ejemplos de la mediana, buscaríamos si coincide, si justo esto, haciendo el cálculo, me diese 18, diríamos básicamente que en este caso tendríamos que hacer la media de estos dos para buscar la medida de posición no central correspondiente. Si me diese, por ejemplo, esto, 16, ¿qué haríamos? Estaríamos aquí dentro, la mediana sería 1. Por ejemplo, el cuartil 1. Para buscar el cuartil 1, ¿qué haríamos en este caso? Buscamos primero esta información. La R sería 1, la N aquí es 20 y la Q es 4. Tenemos que es 5. Buscamos el 5. El 5 está aquí, que es donde traspasa. Por lo tanto, el cuartil 1 sería 1. Así de sencillo. Esto si fuese una variable discreta con pocos valores. Generalmente tendremos variables continuas o discretas agrupadas con muchos valores. Entonces, en ese caso, haríamos lo mismo para buscar el intervalo donde se encuentra y una vez tuviésemos el intervalo, aplicaríamos la fórmula, ¿de acuerdo? Haríamos lo mismo para buscar el intervalo. Aquí tendríamos distintos intervalos, por ejemplo, de 0 hasta 20 años, de 20 hasta 40, de 40 a 60 y de 60 hasta 80, ¿de acuerdo? En este caso solamente no hay nadie con más de 80 años. En este caso, una vez tuviésemos esto, me pueden preguntar por cualquier cuantil, ya sean cuartiles, deciles o percentiles. Para buscar el cuantil haríamos el límite inferior del intervalo, igual que hacíamos antes, más la fórmula correspondiente a R por N entre Q, todo ello más menos la frecuencia absoluta acumulada anterior entre la frecuencia absoluta sin acumular del intervalo en cuestión, por la amplitud. Si os fijáis, es la misma fórmula que la mediana, pero en la mediana planteamos siempre en entre 2. Aquí dependerá de trabajamos con cuartiles, deciles o percentiles, aplicaremos una fórmula u otra, pero la idea básicamente es la misma. Para que lo veamos bien, por favor, tenemos un ejemplo en la parte inferior de la página 8. Me dice, ejemplo 10, calcular cuartil 1, cuartil 3, decil 7, percentil 33 de la siguiente distribución.
Para ello vamos a plantear la información con la que estamos trabajando. No buscaremos todos para no perder tiempo, pero si alguien tuviese dificultades al buscar alguno de ellos, que me lo indique sin ningún compromiso, por favor, ¿de acuerdo? Entonces tenemos en este caso de 10 a 15. Seguidamente disponemos de 15 a 20. Seguidamente de 20 a 25. Luego de 25 a 30 y para finalizar de 30 a 35. Esta es la información de la que disponemos en un primer término. Las frecuencias absolutas son 3, 5, 7, 4 y 2, ¿de acuerdo? Seguidamente las acumuladas serían 3, 8, 15, 19 y 21. Total 21. Por lo tanto, para buscar el cuartil 1, ¿qué haremos? 1, que es la R, multiplicado por la N, que es 21, entre la Q, que son los cuartiles. En este caso 21 entre 4, 5,25. Para buscar el cuartil 3, ¿qué habríamos hecho? Para buscar el cuartil 3, repito, esto no es el cuartil 1 y cuartil 3, esto solamente es para buscar el intervalo donde voy a trabajar, pero para buscar esta fórmula del cuartil 3 hubiese hecho 3 por 21 entre 4. Para buscar, ¿qué más me preguntan? Decil 7, hubiésemos hecho 7 por 21 entre 10. Y para buscar el percentil 37 hubiésemos hecho 37 por 21 entre 100. Así es como buscaríamos en qué intervalo me encuentro. Por ejemplo, el cuartil 1 es 5,25, estaríamos dentro de este intervalo, porque aquí traspasa el 5,25, me encuentro en este intervalo. Si hubiese buscado el cuartil 3, buscaríamos la información, con el percentil 37 lo mismo, y decil 7 igual. Si alguien tiene problemas, que me lo diga. Una vez tenemos esto, ya hemos encontrado del cuartil 1 el valor correspondiente al intervalo y aplicamos la fórmula. Sería 15 más la información de 5,25, que es R por N entre Q, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, entre la frecuencia absoluta de la categoría en cuestión por el intervalo. Así es como encontraríamos la fórmula del cuartil, que debe fluctuar entre 15 y 20. En este caso os dará 17,25, ¿de acuerdo? Una vez tenemos esto, hemos comentado todos los indicadores de tendencia central, los indicadores de posición centrales. Ahora mismo nos centraremos en los indicadores de dispersión, pero para ello vamos a intentar explicar rápidamente qué consiste, qué entendemos por dispersión. La dispersión es básicamente la variabilidad de los datos. Si estoy trabajando, por ejemplo, en una clase donde todo el mundo tiene entre 18 y 19 años, habrá mucha concentración de los casos. En cambio, en una sala de cine habrá gente joven de 10 años, gente adolescente, gente adulta y gente anciana. Habrá mucha más variabilidad de los datos. Entonces nos puede interesar muchas veces estudiar si una muestra o un grupo tiene mucha concentración o por el contrario mucha dispersión, mucha variabilidad. Y para estudiar esto tenemos diferentes indicadores, igual que ocurría con las medidas de posición, que teníamos centrales y no centrales, y disponíamos de muchas medidas. En las medidas de dispersión también tendremos unas cuantas, aunque veremos que evidentemente unas son las que más utilizamos. Empezaremos comentando la primera, que es la que tenemos en la parte superior, que es el recorrido, ¿de acuerdo? El recorrido básicamente es la diferencia que hay entre el valor mayor y el menor de la distribución. Es decir, cogemos el valor máximo y le restamos el valor mínimo. Así de sencillo. El problema del recorrido, que evidentemente es muy sensible ante la presencia de un valor extremo, rápidamente queda distorsionado, queda sesgada la información. ¿Por qué? Si estoy trabajando, por ejemplo, con un grupo de gente de la universidad donde la persona más joven tiene 18 años, todos tienen de 18 a 19 años, menos una persona que tiene 82 años, ¿qué ocurriría? Que en este caso tendríamos, por ejemplo, 100 personas, 99 tienen de 18 a 19 y una persona tiene 82 años. En este caso tendríamos que el recorrido sería
82 menos 18, ¿verdad? 64. Una sola persona está provocando que el recorrido pase de ser 1, que si esta persona no estuviera sería 1, a que sea 64. Por lo tanto, una sola persona distorsiona en exceso el valor. Por lo tanto, es extremadamente sensible. No es un indicador muy utilizado, pero está bien que sepamos calcularlo. Luego está el recorrido intercuartílico, que es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1, ¿de acuerdo? Este indicador sabemos buscarlo porque ya sabemos buscar los cuartiles, hemos explicado anteriormente cómo se buscaban, y para buscar la información del rango intercuartílico, si os fijáis, estoy haciendo lo siguiente: el cuartil 1 y cuartil 3. Cuartil 1, recordad que deja por debajo el 25% de los casos y por encima el 75%. En cambio, el cuartil 3 al contrario, deja por debajo 75 y por encima 25. ¿Qué estoy haciendo cuando trabajamos con el recorrido intercuartílico? Hacer esta diferencia. Por lo tanto, esto de aquí no lo estoy trabajando, este 25% lo quitamos y también quitamos este 25. Es mucho más robusto este, pero claro, estamos trabajando solamente con la mitad de la gente al fin y al cabo. Solamente trabajamos con el 50% central de los casos. Por lo tanto, evidentemente es muy robusto, muy resistente, pero teniendo en cuenta que la mitad de los casos no los estamos teniendo en cuenta en este caso, ¿de acuerdo? Luego tenemos dos indicadores más que no son preguntas muy recurrentes, pero está bien saber cómo se calculan y cómo se llevan a término, ¿de acuerdo? Hemos explicado hasta ahora mismo el recorrido y el recorrido intercuartílico. Uno muy sensible, el otro mucho más robusto, hemos comentado, ¿de acuerdo? Seguidamente, tenemos la desviación media, ¿de acuerdo? Respecto a la media aritmética. Básicamente lo planteamos de esta forma. Y es en valor absoluto la diferencia básicamente de cada uno de los valores respecto a la media. Y hacemos una media de esta información. Para obtener la desviación media respecto a la media aritmética, hacemos en valor absoluto el sumatorio de cada uno de los valores respecto a la media, multiplicado evidentemente por el número de individuos que hay en cada una de las diferentes valores. Y todo ello entre n. Así es como se buscaría, ¿de acuerdo? Cada valor menos la media, todo ello, sumamos todos, y cada uno de estos valores multiplicado por n sub i. Para que lo veamos, por ejemplo, 0, 1, 2 y 3. Número de hermanos, ¿de acuerdo? Tenemos n sub i, 7, 3, 8 y 2, ¿de acuerdo? Por hacerlo sencillo. ¿Qué haríamos en este caso? Buscamos en primer término la media. La media aritmética sería 0 por 7, más 1 por 3, más 2 por 8, más 3 por 2. Y todo ello entre 20, ¿de acuerdo? Que es la n. Sería en este caso 9, 25 entre 20, es decir, 1,25. Una vez tenemos esto, para buscar la desviación media, ¿qué haríamos? 0 menos 1,25, que es primer valor menos la media, multiplicado por 7. El siguiente, 1 menos 1,25, valor absoluto, multiplicado por 3. Y así progresivamente. 2 menos 1,25, multiplicado por 8, más 3 menos 1,25 multiplicado por 2. Y todo ello lo dividimos entre la n, que en este caso es 20. Así es como buscaríamos la información de la desviación media respecto a la media aritmética, ¿de acuerdo? Este cálculo, como ventajas tiene que, como podéis ver, utiliza todos los datos de la muestra. Si os fijáis, a diferencia de lo que ocurría en el recorrido o el recorrido intercuartílico, estamos trabajando con todos los datos de la muestra. Y el principal inconveniente es que al trabajar en este caso con valor absoluto es complicado de manejar algebraicamente, ¿de acuerdo? Una vez visto esto, uno muy parecida es la información correspondiente a la desviación media respecto a la mediana. Entonces sería otro estilo, otro tipo de ejercicio donde planteamos la desviación media respecto a la mediana. Sería prácticamente la misma idea,
pero en vez de hacer cada valor respecto a la media, cada valor respecto a la mediana, ¿de acuerdo? Evidentemente, deberíamos buscar el primer término, la mediana, y luego se calcularía, del mismo modo que hemos planteado, la desviación media respecto a la media aritmética. En cuanto a ventajas, igual que anteriormente, y los inconvenientes también son los mismos, ¿de acuerdo? Ventaja que trabajamos con todos los datos e inconvenientes que en este caso estamos trabajando con valor absoluto y eso complica un poco la interpretación y el manejo desde un punto de vista algebraico. Una vez tenemos esto, vamos a mirar indicadores mucho más utilizados de dispersión, de variabilidad. Empezaremos comentando la varianza. Aquí trabajamos la información correspondiente a S al cuadrado, ¿de acuerdo? S al cuadrado que corresponde a la información de la varianza. En estos casos haremos siempre lo mismo. Planteamos la diferencia de cada uno de los valores respecto a la media, pero sin valor absoluto, sino que se eleva al cuadrado, ¿de acuerdo? Mirad, en este caso haríamos sumatorio de cada uno de los valores menos la media aritmética al cuadrado. Y todo ello entre n. Si os fijáis, la información es parecida, pero en vez de valor absoluto, planteamos toda la información elevada al cuadrado. Así es como buscaríamos la información correspondiente a la varianza. La varianza, esta es la fórmula genérica, aunque también se puede plantear a veces de otras fórmulas más sencillas y más rápidas según qué datos dispongamos. También podrían hacer el sumatorio de cada uno de los valores al cuadrado entre n menos la media al cuadrado. Sería otra fórmula para obtener exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Evidentemente será más cómodo si multiplicamos cada uno de los cuadrados por su tamaño, según el valor correspondiente. U otra opción sería básicamente plantear la media de cada uno de los valores al cuadrado, cada valor al cuadrado, la media correspondiente, menos la media al cuadrado, ¿de acuerdo? Son fórmulas que son análogas a la primera, pero dependiendo qué datos me aporten ya, se podrían plantear sin ningún tipo de complicación. Una vez tenemos esta idea, seguidamente vamos a comentar la desviación estándar, también denominada como desviación típica. El problema de la varianza, si estamos trabajando, por ejemplo, con centímetros, ¿de acuerdo? La altura, y me da 25 centímetros cuadrados. Es un poco complicado de evaluar. Ya de por sí, muchas veces la variabilidad, la dispersión, es compleja de entender. Si encima la planteo al cuadrado, aún complica más el concepto de interpretar. Por lo tanto, generalmente, más que la varianza, haremos la raíz de la varianza. La raíz de la varianza es la desviación estándar, desviación típica. Básicamente, la desviación típica, sin que nadie se líe conceptualmente hablando, es la media de las diferencias de cada uno de los valores respecto a la media. Es decir, si tenemos aquí todo el conjunto de valores y aquí tenemos la media, la desviación básicamente lo que nos indica es la media de las diferencias respecto a la media de todos los valores, ¿de acuerdo? Media de las diferencias respecto a la media aritmética. Entonces, cuanto mayor sea la desviación, cuanto mayor sea, más variabilidad habrá si trabajamos con la misma unidad y la misma media. ¿Por qué? Porque la desviación tiene unidad de medida. Si hablamos de centímetros, planteamos centímetros. Entonces, no puedo comparar centímetros con kilos. Por lo tanto, es un indicador que no me sirve para poder comparar entre distintos grupos, distintas variables, ¿de acuerdo? Es más, aunque hablásemos de la misma variable, si tiene diferente media, también cambiará el concepto. Por ejemplo, si tenemos una desviación de 3 años, ¿es mucho o poco 3 años? Pues claro, dependerá. Pensad un segundo, por favor. Una desviación estándar de 3 años quiere decir que de media cada uno de los valores se encuentra a una distancia de 3 años respecto a la media. Esto, en un grupo o en una sala de cine, sería muy poca dispersión, pues todo el mundo estaría más o menos concentrado. Algún valor puede estar alejado, pero de media todos los individuos están a una distancia de 3 años respecto a la media, ¿de acuerdo? En cambio,
3 años de desviación en una clase de primera de primaria es una locura. ¿Por qué? Pues en primera de primaria todo el mundo tiene más o menos la misma edad, esperamos. Si hubiese una desviación de 3 años, quiere decir que habría mucha variabilidad para ese tipo de grupo. Por lo tanto, no se puede interpretar si es muy o poco variable en comparación con otras. Para ello, trabajaremos siempre el coeficiente de variación de Pearson. Es el único indicador de todos ellos que es un indicador absoluto, es decir, es adimensional, no tiene unidad de medida, ¿de acuerdo? Entonces, me servirá básicamente para poder comparar entre distintos grupos o distintas muestras cuál tiene mayor o menor variabilidad. Este valor fluctúa entre 0 e infinito. Cuanto más se acerca a 0, quiere decir que la variable es menos dispersa, más concentrada, más homogénea. Cuanto más se aleje de 0, conllevará a indicar que es más dispersa, más heterogénea, más variable, ¿de acuerdo? Para calcular el coeficiente de variación tendremos que haber buscado siempre la desviación estándar y también la media, ¿de acuerdo? Porque el cálculo del coeficiente de variación de Pearson es la desviación entre la media. La media la planteo en valor absoluto, la desviación no, porque es imposible que este valor sea negativo, ya que estamos elevando al cuadrado todas las diferencias, la varianza es positiva, desviación también será positivo. Al fin y al cabo, todos estos, igual que también este de aquí, fluctúan de 0 a infinito, pero todos estos tienen unidad de medida. El coeficiente de variación no tendrá unidad de medida, es adimensional, por eso me sirve para poder comparar entre distintos grupos. Además, estos indicadores, como también esto, se trabajan a partir de la diferencia respecto a la media. ¿Qué ocurre? Que si la media está sesgada, estos indicadores también tendrán cierta distorsión, ¿de acuerdo? En el caso de estar trabajando con una distribución claramente asimétrica, muchas veces es mejor trabajar con el rango intercuartílico o la desviación media respecto a la mediana. Una vez dicho esto, si tenemos, por ejemplo, un grupo de gente cuya altura tiene una media, la altura de 170 centímetros, ¿de acuerdo? Y la varianza de la altura es de 36 centímetros cuadrados. Y luego tenemos el peso, donde la media del peso es de 70 kilos. Y tenemos la información correspondiente a que la varianza del peso es de 25 kilos cuadrados. ¿Qué ocurre? Que si me preguntan, ¿qué variable es más dispersa, la altura o el peso? Para poder estudiar esta información, por favor, tendríamos que buscar el coeficiente de variación. Siempre que me comparen distintas muestras o grupos o variables y no tengan misma unidad y misma media, tendremos que buscar el coeficiente de variación para la altura y para el peso. El que tenga un valor más cercano a 0 será más homogéneo, menos disperso, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el coeficiente de variación de la altura, ¿cómo se calcula? 36 al cuadrado, 6 entre 170. Y el del peso sería en este caso 5 entre 70. Evidentemente, este será más pequeño, lo podéis comprobar. Por lo tanto, como es más pequeño, quiere decir que la altura es menos dispersa, aunque tuviese una varianza mayor que el peso, que tiene mayor dispersión, ¿de acuerdo? Así es como se calcula el coeficiente de variación de Pearson. Una vez visto esto, por favor, si recordáis, en la anterior clase, en la página 5, comentamos la información de los cambios de origen y cambios de escala sobre la media y no comentamos sobre la varianza ni sobre la desviación. Ahora quiero, por favor, que comentemos este cuadro que en la anterior clase no finalizamos, ¿de acuerdo? Entonces, importantísimo, dentro de 5 años, si yo tengo un grupo de gente, cuando transcurren 5 años, la media de edad habrá aumentado 5 años, pero la variabilidad, la dispersión, no habrá cambiado, se mantendrá estable entre todos y cada uno de los diferentes valores. No habrá cambiado la variabilidad, no habrá cambiado la dispersión.
Por lo tanto, un cambio de origen no comporta ningún cambio en la varianza. Es decir, si yo planteo que la y, la nueva variable, es x más a, si la varianza de x era una, la varianza de y será la misma. Y lo mismo ocurrirá con las desviaciones, no cambian. Pensar, por ejemplo, en una empresa donde yo decido a todo el mundo subirle 100 euros el sueldo. El que cobra 1.000 cobra 1.100 y el que cobraba 1.500 cobra 1.600. La diferencia entre ellos no ha cambiado, continúa siendo de 500 euros, ¿de acuerdo? Y esto se ocurre en la información correspondiente a los cambios de origen. En cambio, cuando hay un cambio de escala, ponemos x por b, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, aumentamos a todo el mundo el sueldo un 10%, sobre la media ya explicamos qué efecto tenía, pero aquí también afectaría la varianza, pues si todo el mundo aumenta un 10%, el que cobra 1.000 pasará a cobrar 1.010, ¿de acuerdo? No, perdón, 1.100, el que cobra 1.000 pasará a cobrar 1.100, y el que cobraba 1.500 pasará a cobrar 1.650. Ha cambiado también la diferencia entre ellos. Por lo tanto, la nueva varianza, la varianza de y, será la varianza antigua multiplicado por b al cuadrado, ¿de acuerdo? Y la desviación de y será la desviación antigua multiplicado por b. Así es como plantearíamos la información correspondiente a las desviaciones típicas y varianzas ante cambios de origen y cambios de escala. Si al mismo tiempo se da un cambio de origen y de escala, solamente le afectarán, repito, los cambios de escala. Cambios de origen, ni a la varianza ni a la desviación le afectan de ninguna forma. Una vez tenemos esto, vamos a comentar rápidamente la información superior de la página 10, que es un ejemplo donde buscaremos los indicadores que hemos estudiado ahora mismo, las medidas de dispersión. En primer término me dicen, calcula el rango. Rango es sinónimo de amplitud o recorrido, que es la distancia entre valor máximo y valor mínimo. Aquí tenéis, si os fijáis, los valores ordenados. Por lo tanto, el recorrido sería, en este caso, 60 menos 48, 12. El rango intercuartílico o recorrido intercuartílico, aquí no me lo preguntan. Sería básicamente hacer la diferencia entre cuartil 3 y cuartil 1. En este caso, no me lo preguntan, no voy a plantearlo, ¿de acuerdo? Seguidamente, desviación media respecto a la media y a la mediana. Solo haré respecto a la media, la idea es la misma. Para buscar la desviación respecto a la media, ¿qué hacemos básicamente? Tenemos que plantear en primer término la media. Para buscar la media sumamos. Tenemos en este caso 48 más 54 más 58 más 58 más 60 más 60. Todo ello dividido entre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una vez tuviésemos la media calculada, cogeríamos 48 menos la media multiplicado por 1, solo está una vez de 48, más 54 menos la media multiplicado por 1, más 58 menos media multiplicado por 2, más 60 menos media multiplicado por 2. Todo esto en valor absoluto. Y lo dividimos entre 6. Así es como encontraríamos la información de la desviación media respecto a la media aritmética. Si lo hiciésemos respecto a la mediana, deberíamos haber buscado la información de la mediana. No tiene más, ¿de acuerdo? Respecto a la varianza. En la varianza haríamos lo mismo, pero en vez de hacer valor absoluto, esta diferencia al cuadrado, ¿de acuerdo? Y una vez tuviésemos la varianza, haríamos la raíz de la varianza para obtener la desviación estándar o desviación típica. Como tendríamos ya la media y la desviación estándar, podríamos buscar el coeficiente de variación de Pearson. Así es como buscamos este tipo de ejercicios, ¿de acuerdo? Una vez hemos comentado las medidas de dispersión, antes de adentrarnos en las medidas de forma, vamos a comentar la tipificación de variables. Preguntas que nos hacen también, que sirve básicamente para poder indicar si una puntuación es mayor en una muestra de un grupo o en otro, ¿de acuerdo? Esto básicamente es si yo os digo,
Por ejemplo, he obtenido un 5, o no, yo mido 180 centímetros y peso 80 kilos. Respecto a mi grupo de referencia, que tengo un peso mayor o una altura mayor, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer esto, si mi altura es de 180 centímetros, perdón, mi altura es de 180 y mi peso es de 80 kilos, ¿qué ocurre? Que yo tengo que saber cuál es la media. Imaginaos que la media de todo el grupo de referencia que estoy trabajando de la altura es de 170 centímetros. Y tenemos, por favor, que la información correspondiente a la desviación es de 5 centímetros, ¿de acuerdo? En cambio, en el peso tenemos que la media es de 70 kilos y la desviación es de 10 kilos. Claro, ¿qué ocurre, por favor? Que para buscar en qué caso, en altura o en peso, mi peso, mi altura es mayor, voy a hacerlo en referencia comparándolo con el grupo correspondiente. Y lo haremos con la Z, que es una puntuación tipificada. Esta puntuación Z fluctúa entre menos infinito y más infinito. Si fuese 0, es que me encuentro justo en la media. Si es mayor a 0, estoy por encima de la media, menor a 0, por debajo de la media. Evidentemente, según las zetas que trabajemos en ambos casos, podremos estudiar en qué caso, altura o peso, mi puntuación o mi condición es mayor respecto a la media. Entonces, la Z lo que nos indica básicamente es el número de desviaciones típicas a las que me encuentro respecto a la media. Entonces, en el caso de la altura, ¿qué haríamos? Hacemos siempre lo mismo. La fórmula de Z es el valor que estamos trabajando menos la media entre la desviación. Así es como buscamos la Z. En el caso de la altura, plantearíamos nuestro valor, que es 180, mi valor, menos la media entre la desviación. Es decir, 10 entre 5, 2. Yo me encuentro 2 desviaciones típicas por encima respecto a la media. En cambio, en el peso tendríamos 80 menos 70 entre 10, es decir, 1. Yo me encuentro una desviación estándar por encima respecto a la media. ¿Qué quiero decir con ello? Que en ambos casos me encuentro por encima de la media, pero mi puntuación o mi altura respecto a el grupo de referencia es una posición relativamente mayor que respecto al peso, ¿de acuerdo? Esta es la información que tenemos que saber aplicar. Se estudia de forma relativa para saber qué puntuación es mayor. Para que lo veáis mejor, por favor, tenemos el ejemplo 12. Me dice, he sacado 60 puntos en la prueba A y 8 en la prueba B. Claro, ¿qué es mejor? ¿60 en la A o 8 en la B? Pues dependerá básicamente de las medias de los grupos. Si la media en la prueba A es 70 y en la prueba B es 6, en la prueba B estaré por encima de la media y en la A por debajo. Pero aquí me dice, con los siguientes datos, ¿en qué prueba he obtenido mejor puntuación? Y os planteo, por favor, que en este caso la media de la prueba A, os planteo lo siguiente, que la media de la prueba A corresponde básicamente a 50 y la desviación de la prueba A es 12,1. En cambio, la media de la prueba B, en este caso, es 5 y la desviación de la prueba B es 4,33. Por lo tanto, como yo obtenía aquí un 60, 60 menos 50 entre 12,1. Z de A. Y la de B sería, aquí obteníamos un 8, ¿verdad? En este caso, tenemos 8 menos 5 entre 4,33. Así es como obtendremos las diferentes zetas. Esta valdrá 0,826 y esta tiene un valor de 0,69. Por lo tanto, mi posición relativa en la prueba A es mayor que la correspondiente a la prueba P de Barcelona, ¿de acuerdo? Una vez tenemos esta información de cómo se tipifican las variables para poder estudiar la posición relativa en distintas pruebas o en distintos variables, voy a mirar la información de las medidas de forma. Importante, no confundáis la dispersión relativa
con la posición relativa. Cuando tipificamos variables, estamos usando la posición relativa. Con el coeficiente de variación estudiamos la dispersión relativa. No confundamos ambos tipos de preguntas, ¿de acuerdo? Y ahora sí ya nos adentramos en la información correspondiente a las medidas de forma. Básicamente, solamente miraremos la información de la simetría y la función de la kurtosis o apuntamiento, ¿de acuerdo? La simetría nos indica básicamente si hay valores atípicos en un costado que estén distorsionando nuestra variable, nuestro grupo, ¿de acuerdo? Si la distribución fuese simétrica, tendríamos un caso como este, donde tanto la media como la mediana son iguales, y generalmente también puede incluir la moda, aunque primordialmente lo que me importa es la relación entre media y mediana, ¿de acuerdo? Cuando la distribución es simétrica, media y mediana son equivalentes, ¿de acuerdo? En cambio, cuando tengamos un caso de asimetría positiva, siempre la media será mayor a la mediana. Media mayor a mediana. Habrá simetría positiva cuando haya mayor cantidad o únicamente valores atípicos en la parte superior de la distribución. Esto se denomina asimetría positiva o asimetría por la derecha, ¿de acuerdo? Si la distribución es simétrica o no hay atípicos, o si los hubiese, se compensan por ambos costados, ¿de acuerdo? Si es simétrica, no hay atípicos, o si los hubiese, se compensan por ambos costados. En cambio, y aquí tendremos que la media, mediana y si quiero puedo añadir la moda, son iguales. En asimetría positiva o asimetría por la derecha, media es mayor a la mediana. Cuando hablo de la media, hablo de la media aritmética, y la mediana mayor a la moda, ¿de acuerdo? Esto es cuando hay extremos atípicos en mayor grado por la parte superior de la distribución. Si por el contrario tuviésemos un caso donde la mayoría de extremos están en la parte inferior, tendríamos una simetría negativa o asimetría por la izquierda, donde evidentemente la mediana sería mayor a la media. Para que lo veamos claramente, ¿de acuerdo? Si tuviésemos, por ejemplo, un caso de 19, 19, 20, 21 y 21, por ejemplo, ¿de acuerdo? Bueno, para hacerlo más sencillo aún, 20, 20 y 21. Un caso como este es una distribución simétrica. Asimétrica positiva sería 19, 20, 20, 20, 60. Casos extremos, atípicos, en la parte superior, outliers. Y aquí tendríamos, por ejemplo, 1, 20, 20, 20, 21. Asimetría negativa, asimetría sesgo por la izquierda. Cuando hablamos de asimetría, hablamos también que hay sesgo. Sesgo por la derecha, sesgo por la izquierda o no sesgo. Cuando la distribución es simétrica, decimos que no hay sesgo, sino habría sesgo derecha o sesgo por la izquierda. ¿Esto cómo se puede calcular? Tenemos diferentes indicadores para buscar la información correspondiente a la existencia de asimetría. Básicamente podemos tener tres fórmulas, ¿de acuerdo? Disponemos en primer término del coeficiente de asimetría de Fisher. Para plantear el coeficiente de asimetría de Fisher se parece mucho a la fórmula que planteamos anteriormente correspondiente a la varianza, pero en vez del cuadrado es al cubo, ¿de acuerdo? Entre n multiplicado por la desviación al cubo. Este es el coeficiente de asimetría de Fisher. Otra opción es trabajar con el coeficiente de asimetría de Pearson, ¿de acuerdo? Coeficiente de Fisher y de Pearson. Aquí comparamos básicamente la media con la información correspondiente a la moda, ¿de acuerdo? Y todo ello dividido entre la desviación estándar. Así es como busquemos el coeficiente de asimetría de Pearson. Y por último tenemos el coeficiente de asimetría de Bowley, ¿de acuerdo? Que básicamente en este caso lo que hacemos es trabajar mediante los cuartiles.
Básicamente, para plantear este tipo de indicador o medida de forma para estudiar la simetría, suponemos que el comportamiento de la distribución en los extremos es similar, ¿de acuerdo? Y aquí plantearíamos el coeficiente de asimetría de Bowley a partir de los cuartiles. Cuartil 3 más cuartil 1 menos 2 veces la mediana, que es el cuartil 2. Entre el cuartil 3 menos el cuartil 1. Generalmente aplicaremos más bien Fisher y Pearson, pero que sepáis también que se puede plantear el de Bowley. Básicamente, esta información nos dará valores que fluctúan de menos infinito a más infinito. Si fuese 0, quiere decir que la distribución es simétrica. 0 es simétrica. Mayor a 0, asimétrica positiva, sesgo por la derecha. Y menor a 0, asimétrica negativa, sesgo por la izquierda. Evidentemente, 0,01 se considera simétrica, dejamos un pequeño margen, ¿de acuerdo? Pero esta es la idea general respecto a la simetría. Y luego también tenemos otro indicador de forma, otra medida de forma, que es la kurtosis, ¿de acuerdo? El apuntamiento. Básicamente, en este caso, lo que hacemos es mirar cómo es de apuntalada la distribución con la que estamos trabajando. Si fuese así, o por el contrario es más puntiaguda, voy a hacerlo un poco mejor, para que se vea mejor. Mirad, podemos plantearla así, podemos plantearla así, o podemos plantearla de esa otra forma. Cuando tiene mucho apuntamiento, hablamos que tiene mucha kurtosis, y en ese caso es distribución leptocúrtica, ¿de acuerdo? Si es ni muy puntiaguda ni muy plana, hablamos en ese caso de mesocúrtica. Y si por el contrario estuviese muy plana, muy chata, hablaríamos de platicúrtica. A partir de esta información, evidentemente la leptocúrtica es la que tiene más concentración y la platicúrtica la que tiene mayor variabilidad, mayor dispersión, ¿de acuerdo? Pero no es un indicador de dispersión, es un indicador de forma. Por ejemplo, la veremos más adelante, la distribución normal se caracteriza por ser simétrica y mesocúrtica, ¿de acuerdo? Que es la campana de Gauss. Para estudiarlo, trabajamos con el coeficiente de kurtosis de Fisher, G2, cuyo cálculo es muy parecido, pero ahora elevamos esto a la 4 y aquí la desviación también le damos a la 4 y todo ello menos 3, ¿de acuerdo? Así es como se planteará el G2. Importante, parecido anteriormente, si fuese 0, la distribución es mesocúrtica, mayor a 0, leptocúrtica y menor a 0, platicúrtica. Así es como se interpreta el coeficiente de asimetría de kurtosis. Los otros, el coeficiente de kurtosis de Fisher, ¿de acuerdo? Coeficiente de kurtosis de Fisher. Los coeficientes de asimetría, tanto Fisher como Pearson como Bowley, lo hemos comentado. 0, simétrica, mayor a 0, asimetría positiva, menor a 0, asimetría negativa. En el coeficiente de kurtosis de Fisher, 0, mesocúrtica, mayor a 0, lepto, menor a 0, platicúrtica. Y ya para finalizar, tenemos las medidas de concentración. Esta información es más bien conceptual, teórica, se puede hacer con cálculos también, pero aquí no los trabajaremos, ¿de acuerdo? Básicamente nos sirve para estudiar cómo está repartida una variable entre los distintos individuos que forman parte del grupo correspondiente. Esto generalmente se utiliza mucho en términos económicos, para estudiar si hay una distribución equitativa de la riqueza en un país, en una población. Para ello tenemos aquí los siguientes indicadores: curva de Lorentz, índice de concentración de Gini y el coeficiente de concentración de Thel. Estos tres indicadores se pueden calcular, podríamos mirarlos, pero ahora mismo no los estudiaremos, ¿de acuerdo? Solamente los comento y no haremos más hincapié en ello. Y por último tenemos los diferentes momentos. Esta información es más bien conceptual, pero a veces os la preguntan y mejor tenerlo también entendido.
Explicaremos esto rápidamente y luego realizaremos un par de ejercicios correspondientes a todo este tema que hemos mirado de estadística descriptiva univariante. Vamos a mirar los momentos. Momentos respecto al origen, también denominados momentos no centrales, ¿de acuerdo? Aquí trabajamos básicamente el momento R, de orden R, con respecto al origen. Planteamos A sub R, que será igual al sumatorio de cada uno de los valores desde i igual a 1 hasta k, ¿de acuerdo? Siendo k un valor cualquiera, correspondiente a x sub i elevado a r menos n sub i. Todo ello entre n. Esta es la fórmula genérica, x sub i elevado a r menos n sub i. Esta es la fórmula genérica que aplicamos para estudiar los momentos con respecto al origen no centrales, ¿de acuerdo? Si hablamos, por ejemplo, que la r fuese igual a 1, la fórmula sería a sub 1, sumatorio de i igual a 1 a k, de x sub i elevado a 1 menos n sub i entre n. Esta información corresponde básicamente a la media, ¿de acuerdo? Esta información correspondería básicamente a la media. Si trabajamos el a sub 2, correspondería a la media al cuadrado, básicamente, ¿de acuerdo? Entonces, una vez tenemos esta información, tenemos también la información correspondiente a los momentos respecto a la media aritmética, ¿de acuerdo? Básicamente, momentos respecto a la media aritmética o denominados como centrales. Aquí haríamos muy parecido, pero trabajaríamos la información correspondiente a la diferencia respecto a la media, ¿de acuerdo? En este caso, la diferencia respecto a la media. Por lo tanto, plantearíamos así la información y en este caso, por ejemplo, si estamos trabajando el, ponemos en vez de A, MR, si planteamos esta información, M sub R, que sería la información correspondiente a los momentos con respecto a la media aritmética o centrales, correspondería a esta información. Si, por ejemplo, hablamos de R igual a 2, tendríamos en este caso que hablaríamos de la varianza. Es más bien conceptual teórico, pero por si acaso que lo tengamos estudiado, ¿de acuerdo? En el ejemplo 13, que es lo que me pueden preguntar básicamente, os dicen determinar qué tipo de momentos son las siguientes medidas. P27. P27 no es ningún momento, ¿de acuerdo? Luego tenemos la moda. La moda tampoco es ningún momento desde aquí indicados. Luego la desviación. La desviación sí. La desviación es la raíz del momento de orden 2 con respecto a la media. La desviación es la raíz del momento de orden 2 con respecto a la media. La media es el momento de orden 1 con respecto al origen y la varianza es el momento de orden 2 con respecto a la media. Una vez visto esto, vamos a mirar rápidamente un par de ejercicios. Os los indicaré y intentar realizarlos y luego todos juntos, por favor, los solucionamos. Vamos a plantear rápidamente en la página 12 el ejemplo 2 y el ejemplo 5 y en la página 13 el ejemplo 3 y el 4, ¿de acuerdo? Realizar estos ejemplos y a todos juntos, por favor, los solucionamos.
Vamos a resolver, por favor, los ejemplos que hemos comentado. Los comentaré relativamente rápido. Si algún ejercicio alguien tiene dificultades, no lo entiende, por favor preguntármelo por el grupo de WhatsApp y haré un vídeo adicional o lo explico de otra forma para que todo el mundo lo entienda, ¿de acuerdo? Es primordial que los practiquéis para acabar de entender bien cómo se calculan y cómo se realizan estos ejercicios. Si alguien tiene dudas de otro ejercicio cualquiera, también se puede preguntármelo, por favor, por el grupo de WhatsApp también o en las clases que haremos en directo sin ningún tipo de compromiso. Empezamos, por favor, en la página 12, ejercicio 2. Aquí tenemos una muestra aleatoria de 160 pequeñas y medianas empresas. Me dice calcular el número con más de 200 empleados. ¿Qué tenemos que hacer? Sumar todos a partir de 200 a 300, es decir, 12 más 20 más 22 más 21 más 13 más 5 más 3 más 2. Si sumamos todo esto, tendríamos 12 y 20, 32. 32 y 22, 54. 54 y 21, 75. 75 y 13, 88. Y 10 más, 98. Serían 98, ¿de acuerdo? Seguidamente, la B, calcular el número con más de 100 y menos de 400. ¿Qué haríamos, por favor, en este caso? Pues tendríamos que buscar más de 100, sumar 37 más 12 más 20. Todo esto entre el total de la muestra multiplicado por 100. Os tiene que dar 43%. Y luego el C nos dice producir una presentación gráfica. En este caso, lo ideal sería generalmente plantear un histograma. Siempre esté por intervalos, lo más congruente, más normal, histograma o en su defecto un gráfico de detallado y hojas, un estimal leaf, ¿de acuerdo? Seguidamente, por favor, el ejercicio número 5. Indique si se puede calcular la media aritmética, la mediana y la moda de la siguiente distribución de frecuencias. A ver, en primer término, la media como tal no se puede buscar. Se podría hacer una aproximación planteando una marca de clase. Es decir, en este caso, del intervalo de 10 a 20, la marca de clase sería 15, ¿verdad? La marca de clase de 20 a 40 sería 30. Siempre es el punto intermedio, pero menos de 10, claro, se puede poner como marca de clase 5 ahí, ¿de acuerdo? Se podría hacer una marca después de 5. Y más de 80 es complicado, aquí dependería cada uno. Se puede poner que el máximo es 100, entonces poner de 80 a 100, marca de clase 90, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pero aquí, para buscar la media, tendría que suponer cuál es el mínimo y cuál es el máximo para buscar la información correspondiente a la marca de clase. Si consideramos que el mínimo es 0, primer intervalo de 0 a 10 y el último es de 80 a 100, ¿qué tendríamos para buscar la media? Haríamos 5 multiplicado por 21, el segundo intervalo de 10 a 20, 15 multiplicado por 62, el tercer intervalo de 20 a 40, 30 multiplicado por 2,75, siguiente intervalo de 40 a 80, 60 multiplicado por 130 y más de 80, considerando que el límite es 100, me lo estoy inventando ahora mismo, sería 90, multiplicado por 26. Todo ello entre la n. Se puede hacer solamente una aproximación en este caso. La mediana sí que podría buscarla, ¿verdad? La mediana, porque tendríamos en este caso menos de 10, que son 21, de 10 a 20, que tenemos en este caso 62, de 20 a 40, que tenemos en este caso 275, de 40 a 80, que tenemos en este caso 130, y más de 80, que tenemos 26, ¿verdad? En este caso se podría acumular 21 más 62, 83, más 275 sería en este caso 358, más 130, 488, más 26, 94, 514, si no me equivoco, ¿de acuerdo? Así es como plantearemos la información. Vigiladlo bien, que lo he hecho ahora mismo rápidamente, que esté bien planteado, ¿de acuerdo? Entonces, una vez tenemos esto, ¿qué ocurriría? Que buscaríamos 514 dividido entre 2, n entre 2,
que nos da 257. Por lo tanto, dentro de este intervalo estaría la mediana. Haríamos la fórmula y finalmente tendríais que la mediana os tiene que dar 32,65, ¿de acuerdo? La mediana sí que se puede buscar. Y respecto a la moda, ¿qué ocurre? Que evidentemente, si hablásemos de intervalos muy estrechos, puede que la densidad cambiase, pero suponiendo que los intervalos tienen más o menos el mismo tamaño, veremos dónde se encuentra la densidad mayor. La densidad mayor, básicamente, recordad que era la x sub i la n sub i entre la amplitud, ¿verdad? N sub i, frecuencia absoluta entre la amplitud. Entonces podremos llegar a la conclusión que la densidad mayor estará aquí. Lo podéis calcular, estaremos en este intervalo. Repito, suponiendo que aquí hay una amplitud suficientemente grande como para que este valor no sea tan grande, y aquí lo mismo, ¿de acuerdo? Tendremos aquí la mayor densidad, por lo tanto, encontraremos que la moda será igual, en este caso, si lo calculáis, a 26,88. Repito, todo esto bajo el supuesto que la densidad más grande sea en este intervalo. Una vez visto esto, también comentaremos rápidamente, por favor, el ejercicio 3 y el 4 de la página 13 del dossier. En el ejemplo 3 me dicen que tenemos unos datos que corresponden a la duración en horas de 20 baterías, ¿de acuerdo? Me dicen la duración media. Para buscar la media aritmética, sumaríamos todo y lo dividiríamos entre las 20. Se puede plantear también una tabla, si queréis, para, por ejemplo, buscar algún otro tipo de ejercicio, pero aquí en este caso no haría falta. El B, la duración máxima del 50% de baterías que menos duran. Me están preguntando de otra forma por la mediana. Es el valor que deja por debajo suyo el 50% de baterías que menos usan, ¿de acuerdo? Y luego la duración mínima del 5 que más duran. Entonces me está preguntando por la mediana primero y el segundo por el percentil 95, porque me dice que busquemos el que deje por encima el 5%, por lo tanto por debajo el 95%. El C es el recorrido, distancia, valor máximo al mínimo, y el recorrido intercuartílico, que es la diferencia de cuartil 3 menos cuartil 1. Buscar cuartil 3 y cuartil 1 deberíamos saber buscarlo ya, no debería costarnos en exceso, ¿de acuerdo? Seguidamente, la simetría y la kurtosis. La simetría se puede calcular tanto con el coeficiente de asimetría de Fisher como el de Pearson, y también podríamos plantear los Bowlby, pero básicamente calcular asimetría de Fisher y de Pearson. Y veréis si es 0, simétrica, mayor a 0, asimétrica positiva, y menor a 0, asimétrica negativa. Y luego también tenemos la kurtosis, sería con el coeficiente de kurtosis de Fisher, donde 0 sería mesocúrtica, más de 0 lepto, y por debajo platicúrtica. Y luego, por último, el ejercicio número 4, que sería comparar matemática y geografía con mis puntuaciones, o un estudiante que obtiene 11 en matemáticas y 23 en geografía. Tendríamos que buscar la media. Para hacer la media, marca de clase, ¿de acuerdo? 2 por 47, más 7 por 32, más 12 por 17, más 14, 30, 22 por 4, todo ello entre la n. Y de la misma forma, también buscaréis la información correspondiente a la varianza. Cada valor menos la marca de clase, ¿de acuerdo? Al cuadrado correspondiente. Encontraremos la media y la desviación, tanto de mates como de geografía, y buscaremos las respectivas zetas. El que tenga una zeta mayor tiene una mejor puntuación relativa en esa asignatura. Con esto finalizamos ya la vertiente que estamos trabajando. Ya en la siguiente clase nos adentraremos en el siguiente tema. Si hay cualquier duda, cualquier ejercicio que os cuesta, que no sabéis hacerlo, por favor preguntadmelo sin compromiso y todos juntos lo resolvemos. Lo dejamos por aquí hoy y mucha suerte.